17 de junio de 1994. 5 de la tarde. Los Ángeles, California. Todas las cadenas de televisión estadounidenses interrumpen su programación regular. CNN, ABC, NBC, CBS, Fox. Todas transmiten lo mismo. Una persecución policial, en vivo. Pero no es una persecución cualquiera. Es una camioneta Ford Bronco blanca, conduciendo lentamente por la autopista 405, a 60 kilómetros por hora, con docenas de patrullas policiales siguiéndola, helicópteros volando arriba, cámaras grabando cada segundo. Y dentro de esa Bronco hay un hombre que toda América conoce, una leyenda del fútbol americano, ganador del trofeo Heisman, miembro del Salón de la Fama de la NFL, actor, comentarista deportivo, estrella de comerciales, un ídolo estadounidense. Su nombre, Orenthal James Simpson, o Jay Simpson, y es sospechoso de haber asesinado brutalmente a su exesposa Nicole Brown Simpson y a su amigo Ron Goldman, 5 días antes, el 12 de junio, acuchillados hasta morir, en la casa de Nicole en Brentwood. Y ahora OJ huye, con una pistola, con $57 en efectivo, con un pasaporte, con una barba y bigote falsos. Su amigo Al Cowlings conduce, y OJ tiene la pistola apuntada a su propia cabeza, amenazando con suicidarse. La policía mantiene distancia, no quieren provocarlo, no quieren que se mate en vivo, en televisión nacional. La persecución dura 2 horas. 95 millones de estadounidenses la ven, en vivo. Es uno de los eventos televisivos más vistos de la historia. Las autopistas están llenas de gente, en los puentes, en las aceras, con carteles, Go, O.J., Go, We Love You, O.J., apoyándolo, porque para muchos, especialmente en la comunidad afroamericana, O.J. no puede ser culpable, no puede ser un asesino, es O.J. Simpson, el Juice. Finalmente a las 8 de la noche, la Bronco entra a la casa de O.J. en Rockingham Avenue, Brentwood, se detiene. O.J. sale. Después de negociaciones. Y se entrega. Es arrestado. Esposado. Y llevado. Acusado de doble homicidio. Esta es la historia de cómo el héroe más querido de Estados Unidos se convirtió en el acusado más famoso del siglo. El juicio del siglo. Y de cómo, contra todo pronóstico, fue declarado inocente, para luego ser declarado culpable, y terminar en prisión de todas formas, por algo completamente diferente. La historia de O.J. Simpson. Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, en el barrio de Potrero Hill, un barrio pobre, principalmente afroamericano. Su familia no tenía dinero. Su padre, Jimmy Lee Simpson, trabajaba en lo que podía, como cocinero, como conserje. Su madre, Eunice, era administradora de hospital, trabajaba turnos largos. Para mantener a O.J. y a sus 3 hermanos, la familia vivía en proyectos de vivienda pública, departamentos pequeños, hacinados, con recursos limitados, y O.J. tenía un problema adicional. Nació con raquitismo, una enfermedad causada por deficiencia de vitamina D. Sus piernas estaban débiles, dobladas, tuvo que usar aparatos ortopédicos, braces en las piernas, desde los 2 hasta los 5 años, para corregir la deformidad, para que pudiera caminar normalmente. Eventualmente funcionó. Sus piernas se fortalecieron, y O.J. descubrió que no solo podía caminar, podía correr, muy rápido, increíblemente rápido, y eso cambiaría su vida. Cuando O.J. tenía 5 años, su padre dejó a la familia, se fue, y años después, se supo por qué. Jimmy Lee Simpson era homosexual. En la década de 1950, en Estados Unidos, en una familia afroamericana conservadora, eso era inaceptable, así que se fue. Eventualmente murió de SIDA en 1986. O.J. creció sin padre, con su madre trabajando constantemente. Y como muchos jóvenes en barrios pobres de San Francisco en los años 50 y 60, O.J. se metió en problemas, pandillas, pequeños robos, peleas callejeras. Estuvo brevemente en un centro de detención juvenil. Parecía destinado a una vida difícil, pero tenía un talento: fútbol americano. En la preparatoria,
Galileo High School, OJ comenzó a destacar como running back, corriendo con el balón, esquivando tackles, anotando touchdowns. Era rápido, ágil, poderoso, combinación perfecta, y comenzó a recibir atención de reclutadores universitarios. Pero sus calificaciones eran malas, no podía entrar directamente a una universidad grande, así que fue a City College of San Francisco, un colegio comunitario, 2 años, jugó fútbol ahí, y fue dominante, completamente superior a todos, anotaba touchdowns a voluntad, y finalmente, universidades grandes se fijaron en él, USC, Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, una potencia del fútbol americano universitario, lo reclutó. OJ se mudó a Los Ángeles en 1967 y explotó. En USC, O.J. Simpson se convirtió en la estrella más grande del fútbol universitario. En 1968, su segundo año en USC, tuvo una temporada legendaria. 1,880 yardas corridas, 23 touchdowns, números absurdos, y ganó el trofeo Heisman, el premio al mejor jugador de fútbol universitario del país. Era famoso. En todo Estados Unidos, todo el mundo conocía a O.J. Simpson, el número 32 de USC, el hombre que corría como nadie. Y en 1969 fue seleccionado en el draft de la NFL. Primera selección general, por los Buffalo Bills, un equipo de Buffalo, Nueva York, en el frío extremo, lejos de California, lejos del glamour de Los Ángeles. O.J. inicialmente no quería ir, pero no tenía opción. Así funciona el draft. Los peores equipos eligen primero, y Buffalo era malo, muy malo, así que O.J. fue a Buffalo. Y durante sus primeros años en la NFL, luchó, porque Buffalo era un equipo terrible, perdían constantemente. La línea ofensiva era débil. O.J. era tacleado detrás de la línea de scrimmage constantemente. No tenía espacio para correr, para hacer lo que sabía hacer. Pero en 1972, Buffalo mejoró su línea ofensiva. Y en 1973, OJ tuvo la temporada más grande en la historia de la NFL hasta ese momento. 2,003 yardas corridas, en una temporada de 14 juegos. Más de 1,000 yardas por partido. Fue el primer jugador en superar 2,000 yardas en una temporada. Un récord que duró más de una década. OJ se convirtió en superestrella. No solo jugador de fútbol, celebridad, famoso más allá del deporte. Y lo que hacía a OJ único, especialmente para un atleta afroamericano en los años 70, era su crossover appeal, su capacidad de ser aceptado, querido, por audiencias blancas y negras. En una época de tensión racial en Estados Unidos, de movimientos por derechos civiles, de divisiones profundas, OJ era alguien que trascendía raza. Era solo OJ the Juice, simpático, carismático, con sonrisa contagiosa, hablaba bien, se vestía bien, no era amenazante, no era político, no hablaba de raza, de injusticia, de problemas sociales. Solo era un gran jugador, un gran tipo, y eso lo hacía marketeable, para todos. Las empresas lo amaban. Comenzó a hacer comerciales, el más famoso, Hertz, la compañía de renta de autos. OJ corría por aeropuertos, saltando maletas, corriendo hacia autos Hertz. Go, OJ, go. Esos comerciales eran icónicos. Todo Estados Unidos los veía, y OJ ganaba millones, no solo de fútbol, de endorsements, de apariciones. Se retiró de la NFL en 1979, después de 11 temporadas. Fue inducido al Salón de la Fama de la NFL en 1985. Primer intento, unánime, porque era leyenda. Y después del retiro, su carrera de celebridad continuó. Comentarista deportivo, para ABC, para NBC, analizando juegos, actor, en películas, la trilogía de The Naked Gun, comedias, donde OJ hacía de detective torpe. Nordberg, era divertido, la gente lo amaba, tenía todo, dinero, fama, respeto, una vida perfecta, aparentemente, pero detrás de escena, había oscuridad. En 1977, mientras aún jugaba para Buffalo, OJ conoció a Nicole Brown. Nicole era mesera en un club privado en Beverly Hills, The Daisy. Tenía 18 años. OJ
Tenía 30, casado, con su primera esposa, Marguerite, con quien tenía 3 hijos. Pero OJ se sintió atraído a Nicole inmediatamente. Ella era hermosa, rubia, joven, de clase media, de familia blanca, y comenzaron una relación, affair, mientras OJ estaba casado. Eventualmente, OJ se divorció de Marguerite, y en 1985 se casó con Nicole. Vivieron en Brentwood, un vecindario exclusivo de Los Ángeles, mansión enorme, en Rockingham Avenue, con piscina, con cancha de tenis, con vista a las colinas. Tuvieron 2 hijos, Sydney, nacida en 1985, Justin, nacido en 1988. Desde afuera, parecían familia perfecta, el ídolo del fútbol americano, su esposa hermosa, sus hijos, viviendo el sueño americano. Pero la realidad era diferente, muy diferente. OJ era abusivo, violento, con Nicole, física y emocionalmente. Hay documentación extensa, reportes policiales, llamadas al 911, fotografías, testigos. El 1 de enero de 1989, Año Nuevo, Nicole llamó al 911, llorando, aterrorizada. «Él me va a matar», gritaba. La policía llegó. Encontró a Nicole con la cara golpeada, labio partido, ojo morado, marcas en el cuello. OJ había huido, pero fue arrestado después, acusado de violencia doméstica. Se declaró no contest, una forma de aceptar culpabilidad sin admitirla formalmente. Fue sentenciado a servicios comunitarios, multa pequeña, sin tiempo en prisión, porque era O.J. Simpson, porque tenía buenos abogados, porque el sistema era indulgente con celebridades, especialmente en 1989, cuando violencia doméstica no era tomada tan seriamente como debería. Y el abuso continuó. Durante años, Nicole lo documentó. Escribió diario, tomó fotos de sus moratones, de sus heridas, contó a amigos, a familia, que tenía miedo, que OJ era controlador, celoso, violento, que la amenazaba, que decía que la mataría si lo dejaba. Pero Nicole eventualmente encontró valor, y en 1992 se divorció de OJ. Fue proceso largo, complicado, con peleas por custodia, por dinero, por propiedades, pero finalmente se divorciaron, y Nicole se mudó a una casa en Bundy Drive, también en Brentwood, a pocos kilómetros de la mansión de OJ, para que los niños pudieran ver a ambos padres fácilmente. Pero OJ no la dejaba en paz, la acosaba, aparecía sin avisar, la seguía, la espiaba, la llamaba constantemente, celoso de cualquier hombre que se le acercara, obsesionado. En los meses antes de su muerte, Nicole había comenzado a salir con otras personas, no seriamente, pero citas, y OJ estaba furioso. 12 de junio de 1994. Domingo por la noche. Nicole Brown Simpson está en su casa, en Bundy Drive. Sus hijos están durmiendo arriba, Sydney y Justin. Nicole ha pasado el día en un recital de danza de Sydney. OJ también estuvo ahí, pero separados, evitándose. Después del recital, Nicole llevó a su familia a cenar, a Mezzaluna, un restaurante italiano en Brentwood, donde ella cenaba frecuentemente, y donde un mesero llamado Ron Goldman trabajaba. Ron tenía 25 años, aspirante a actor, modelo, trabajaba como mesero mientras intentaba entrar a la industria del entretenimiento. Como miles en Los Ángeles, Nicole y su familia cenaron, y sin querer, la madre de Nicole dejó sus anteojos en el restaurante. Después de la cena, llamó a Mezzaluna, preguntando por los anteojos. Los encontraron. Y Ron Goldman, que ya había terminado su turno, se ofreció a llevarlos a la casa de Nicole, en Bundy Drive, como favor. Llegó alrededor de las 10 de la noche, tocó el timbre, Nicole salió, y entonces sucedió. Alguien los atacó, con cuchillo, brutalmente. Nicole recibió múltiples puñaladas, en el cuello, en la cabeza, en el pecho, el cuello casi decapitado, cortado tan profundamente que la cabeza apenas se sostenía. Ron Goldman también fue atacado, múltiples puñaladas, en el pecho, en el abdomen, en el cuello, luchó, hay evidencia de que luchó. Heridas defensivas en sus manos, en sus brazos, intentando protegerse, pero no tuvo oportunidad. El atacante era más fuerte, más grande, y tenía cuchillo grande,
tipo hunting knife. Ambos murieron ahí, en la entrada de la casa de Nicole, en un charco masivo de sangre. Sus cuerpos fueron encontrados después de medianoche, por un vecino que paseaba a su perro. El perro de Nicole, un Akita llamado Kato, estaba ahí, cubierto de sangre, ladrando. El vecino investigó, y encontró los cuerpos. Llamó al 911. La policía llegó, y la escena era horrible. Sangre por todos lados, en las paredes, en el suelo, en las plantas, en la puerta. 2 cuerpos, acuchillados salvajemente, con furia, con odio. No fue robo, no se llevaron nada. Las pertenencias de Nicole estaban intactas, su cartera, su joyería, todo ahí. No fue robo random, fue personal, muy personal. Los detectives comenzaron a investigar inmediatamente. ¿Quién querría matar a Nicole Brown Simpson y a Ron Goldman? Y rápidamente, un nombre surgió: O.J. Simpson, el ex esposo, con historial documentado de violencia doméstica, de amenazas, de celos, de obsesión. Los detectives fueron a la casa de O.J. esa misma noche, a las 5 de la mañana del 13 de junio, para notificarle, para interrogarlo, para investigarlo. Llegaron a Rockingham, tocaron el timbre, nadie respondió. Intentaron llamar, nada. Y entonces vieron algo: manchas de sangre, en la Bronco blanca de O.J. estacionada afuera, sangre en la manija, sangre en el interior. Los detectives se preocuparon. ¿Y si O.J. también estaba herido o muerto? Saltaron la cerca, entraron a la propiedad, y encontraron más evidencia. Un guante de cuero marrón, ensangrentado, tirado detrás de la casa de huéspedes. Tocaron la puerta principal. Finalmente alguien respondió: Kato Kaelin, un amigo de O.J., que vivía en la casa de huéspedes. Kato les dijo que O.J. había volado a Chicago la noche anterior, para un evento de negocios. Los detectives lo llamaron a Chicago. O.J. respondió. Le dijeron que Nicole había sido asesinada. O.J. pareció sorprendido. Preguntó cómo. Los detectives no dieron detalles. Le dijeron que regresara a Los Ángeles. Inmediatamente, O.J. voló de regreso, y cuando llegó, fue llevado a la estación de policía para interrogatorio, sin abogado inicialmente. Y ahí, los detectives notaron algo. O.J. tenía cortes en su mano izquierda, cortadas, sangre seca. ¿Qué pasó con tu mano?, preguntaron. O.J. dio explicaciones confusas, que se había cortado con un vaso. En Chicago, al recibir noticias de la muerte de Nicole, que se había cortado antes también, recogiendo algo. Las explicaciones no cuadraban, y mientras O.J. era interrogado, más evidencia surgía. El guante encontrado en Rockingham coincidía con un guante encontrado en la escena del crimen. En Bundy, eran un par, guantes Aris y Sotoner, talla extra large, marrones, de cuero, caros, y había testigos que habían visto a O.J. usando guantes idénticos. En juegos de fútbol americano, en fotos, la sangre en la Bronco, en el guante, en la entrada de Rockingham, todo siendo analizada, y los resultados preliminares indicaban que coincidía con Nicole, con Ron Goldman, y con O.J. DNA, evidencia forense. Los detectives comenzaron a construir el caso, y se convencieron. O.J. Simpson había asesinado a Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. El 17 de junio, 5 días después de los asesinatos, O.J. fue acusado formalmente de 2 cargos de homicidio en primer grado. Se le ordenó entregarse a las 11 de la mañana, en Parker Center, la jefatura de policía de Los Ángeles. Su abogado, Robert Shapiro, acordó entregarlo, pero cuando llegó la hora, O.J. no estaba. Había desaparecido de la casa de un amigo, donde supuestamente estaba esperando, dejando una nota, una carta, que sonaba como carta suicida. Robert Kardashian, amigo cercano de O.J. y abogado, leyó la carta en conferencia de prensa, en vivo, en televisión. A quien corresponda, primero, a todos mis amigos, no piensen en esto como algo negativo. Nicole y yo tuvimos una buena vida juntos. No dejen que mis hijos piensen que hice esto. Estuve casado con ella. La amaba. Siempre la amaré. El domingo pasado fue el mejor día de mi vida. Ahora siento que tengo una razón para vivir. Por favor, si he hecho algo que valga la pena, por favor, dejen que mis hijos vivan en paz. Era extraña, emotiva y alarmante, porque sugería que O.J.
estaba considerando suicidio. Y entonces alguien reportó haber visto la Bronco blanca de O.J. en la autopista, conduciendo hacia el sur. La policía comenzó a buscar. Y a las 5 de la tarde, lo encontraron, al Cowlings conduciendo, O.J. en el asiento trasero, con pistola, y comenzó la persecución más famosa de la historia de la televisión. 2 horas, 95 millones de personas viendo, en vivo, interrumpiendo todo, incluso el partido final de la NBA, entre los New York Knicks y los Houston Rockets. NBC dividió la pantalla. Medio partido, media persecución. Así de grande era. Finalmente, a las 8 de la noche, la Bronco llegó a Rockingham, se detuvo. Jay salió. Después de negociaciones con policía, tenía $57 en efectivo, un pasaporte, una barba falsa, un bigote falso, una pistola cargada, y fotos de su familia, como si estuviera planeando huir o ser enterrado con ellas. Fue arrestado, y el circo mediático comenzó. El juicio de O.J. Simpson sería el evento más grande en la historia de la televisión estadounidense, superando todo, el juicio del siglo, y duraría meses, 9 meses completos, desde enero hasta octubre de 1995, transmitido en vivo, cada día, en Court TV, en CNN, en todas partes. Millones sintonizaban diariamente, para ver cada detalle, cada testimonio, cada argumento. Las oficinas ponían televisores, las escuelas discutían el caso, era fenómeno cultural. Todo Estados Unidos estaba obsesionado, y cada desarrollo generaba titulares, análisis interminables, debates apasionados, en cada mesa, en cada café, en cada oficina, todo el mundo tenía opinión. Sobre O.J., sobre la evidencia, sobre si era culpable o inocente. O.J. reunió el mejor equipo de abogados que el dinero podía comprar, el Dream Team, un nombre que ellos mismos adoptaron, con orgullo, porque eran los mejores, los más caros, los más efectivos. Johnny Cochran lideraba. Abogado afroamericano carismático, de 57 años, famoso por defender celebridades, Michael Jackson, Tupac Shakur, Snoop Dogg, conocido por usar temas raciales en casos, por conectar con jurados afroamericanos, por presentar a sus clientes como víctimas de sistema racista. Era brillante, teatral y efectivo. Robert Shapiro era el consigliere, abogado de celebridades en Los Ángeles, quien primero fue contratado por O.J., el que organizó la rendición inicial, el que reclutó al resto del equipo, conocido, conectado, pero eventualmente sería eclipsado por Cochran, y terminarían en conflicto. F. Lee Bailey era el legendario. 72 años. Había defendido a Sam Shepard, caso de asesinato famoso de los años 60, que inspiró la serie The Fugitive. Había defendido a Patty Hearst, la heredera secuestrada que se unió a sus captores. Décadas de experiencia. Maestro del cross-examination, del interrogatorio hostil, devastador con testigos. Alan Dershowitz era el académico, profesor de Harvard Law School, experto en apelaciones, en teoría legal, autor de libros, famoso. Controversial, no litigaba directamente, pero asesoraba sobre estrategia, sobre argumentos constitucionales, sobre cómo atacar evidencia. Robert Kardashian era el amigo leal. No era litigante criminalista, era abogado corporativo, pero reactivó su licencia, solo para este caso, para apoyar a O.J. Su amigo desde los años 70, estaría sentado en mesa de defensa, todo el juicio, mostrando solidaridad, confianza, y se volvería famoso. Su familia se volvería famosa, las Kardashians, Kim, Khloe, Kourtney, todas niñas entonces, pero eventualmente celebridades globales, en parte por asociación con caso O.J. Barry Scheck y Peter Neufeld completaban el equipo, expertos en DNA, cofundadores del Innocence Project, organización que usa evidencia DNA para exonerar inocentes. Irónicamente, porque en este caso, usarían su experticia, no para exonerar inocente, sino para crear duda, sobre evidencia que probablemente señalaba a culpable, pero eran efectivos, conocían cada detalle, cada debilidad, de análisis DNA, de procedimientos forenses, y los explotarían, todos trabajando juntos, en equipo gigante, con asistentes, investigadores privados, consultores de jury, expertos en medios,
docenas de personas, cobrando millones. Se estima que O.J. gastó entre 3 y 6 millones de dólares en su defensa, dinero que tenía, de años de fútbol, de comerciales, de inversiones, y lo gastó todo, para salvarse. Del otro lado estaban los fiscales, mucho menos glamorosos, mucho menos experimentados en casos de alto perfil. Marcia Clark lideraba. Fiscal del Distrito de Los Ángeles, 42 años, divorciada, con 2 hijos pequeños. Trabajaba largas horas, todo el día en corte, noches preparando, fines de semana investigando, mientras lidiaba con custodia de sus hijos. Su ex esposo la demandó durante el juicio, pidiendo custodia completa, alegando que estaba demasiado ocupada. Era pesadilla personal, además de profesional. Marcia era inteligente, preparada, apasionada, pero cometió errores estratégicos, tácticos, que costarían el caso. Christopher Darden era su cofiscal, agregado al equipo, parcialmente por Optics. Para que no fuera solo fiscales blancos, contra acusado negro. Darden era afroamericano, 39 años, también del Distrito de Los Ángeles, inteligente, pero inexperto en casos de alto perfil. Y emocionalmente involucrado, demasiado, se lo tomaba personal, especialmente cuando Cochran jugaba carta racial. Darden se sentía usado, manipulado, y a veces reaccionaba emocionalmente, en vez de estratégicamente, como con los guantes. Fue idea de Darden pedir a O.J. que se los probara, y fue desastre. El juez era Lance Ito, de 64 años, juez de la Corte Superior de Los Ángeles, de descendencia japonesa. Sus padres habían sido internados, durante Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración para japoneses americanos. Ito era respetado, pero permitiría que juicio se convirtiera en circo, dando demasiado tiempo a ambos lados, permitiendo argumentos interminables, permitiendo que abogados hicieran shows, permitiendo cámaras en corte, que convirtieron juicio en espectáculo televisivo. Ito disfrutaba atención. A veces, se reía con abogados, hacía comentarios, bromeaba, no mantenía control estricto, como debería, y juicio se alargó, innecesariamente, 9 meses, cuando podría haber sido 3 o 4, pero ratings eran altos, atención era masiva, y Ito no detuvo el circo. La selección del jurado tomó semanas, 11 semanas, porque composición del jurado importaba enormemente. En caso tan racial, tan polarizado, cada lado quería jurado favorable. Defensa quería afroamericanos, porque confiaban menos en policía, porque simpatizarían con narrativa de O.J. como víctima de racismo. Fiscalía quería blancos, suburbanos, clase media, que confiarían en policía, que verían evidencia objetivamente, que condenarían basado en hechos. Se interrogaron a cientos de potenciales jurados, con cuestionarios extensos, sobre sus vidas, sus creencias, su exposición al caso, sus prejuicios. Finalmente se seleccionaron 12 jurados, más alternos. La composición final: 8 mujeres afroamericanas, un hombre afroamericano, 2 mujeres blancas, un hombre hispano, mayoría abrumadoramente afroamericana, mayoría mujeres, y eso favorecería a O.J. enormemente, porque entre afroamericanos, especialmente en Los Ángeles, especialmente después de Rodney King, desconfianza hacia policía era profunda, justificada, por décadas de abuso, de racismo, de brutalidad. Los disturbios de Los Ángeles, de abril-mayo 1992, apenas 2 años antes, habían sido causados precisamente por eso. 4 policías blancos, capturados en video, golpeando salvajemente a Rodney King, un hombre negro, con toletes, más de 50 golpes, King en el suelo, indefenso, video mostrado en todo el mundo, y aún así, los policías fueron absueltos, por jurado completamente blanco, en suburbio de Los Ángeles, Simi Valley. La absolución provocó furia, rabia, y los disturbios explotaron. 63 muertos, miles heridos, más de 1000 edificios quemados, colapso total de orden. Durante días, el ejército tuvo que intervenir. Fue traumático, para Los Ángeles, para Estados Unidos, y dejó cicatriz, especialmente en comunidad afroamericana, que vio, otra vez, que sistema judicial no funcionaba para ellos, que policías podían golpear, brutalizar a hombre negro, en video, y escapar sin consecuencias. Así que cuando O.J. Simpson, hombre negro rico y famoso,
Fue acusado por policía de Los Ángeles, la misma policía de Rodney King. Muchos afroamericanos dudaron. ¿Realmente era culpable? ¿O lo estaban incriminando, plantando evidencia, mintiendo, como habían mentido tantas veces, a tantos hombres negros, durante décadas? Esa desconfianza, ese escepticismo, ese trauma histórico, el Dream Team lo explotaría, perfectamente. Y con jurado mayoritariamente afroamericano, fue ventaja masiva. El caso de la fiscalía comenzó con evidencia física, y parecía abrumadora. Sangre de O.J. encontrada en escena del crimen, en Bundy Drive. Gotas. En el camino de entrada, en la acera. Gotas que mostraban patrón, como si alguien herido, sangrando, hubiera caminado, alejándose de los cuerpos, hacia atrás, hacia donde un auto podría estar estacionado. El DNA de esas gotas coincidía con O.J. Probabilidad de error, 1 en 170 millones. Prácticamente imposible que fuera otra persona. Sangre de Nicole y Ron, encontrada en la Bronco de O.J., en la consola central, en el piso, en el volante, en la puerta, por todos lados. DNA coincidente. Sangre de Nicole y Ron, encontrada en calcetines, en el dormitorio de O.J., en Rockingham, en el piso, junto a su cama, calcetines negros, con manchas de sangre. DNA de Nicole, el guante, ensangrentado, encontrado detrás de casa de huéspedes en Rockingham, por detective Mark Furman. Guante marrón, de cuero, Aris y Sotoner, talla extra large, con sangre de Nicole, de Ron, de O.J., y con fibras, de pelo de Ron Goldman. DNA coincidente. Ese guante coincidía con otro guante, encontrado en Bundy. En la escena, eran par, comprados juntos, específicamente. Bloomingdale's, tienda en Nueva York, diciembre 1990. Nicole los compró. Hay recibo, 2 pares, para O.J., como regalo de Navidad, $190. Guantes caros, únicos. Y ahora uno estaba en escena del crimen, otro en casa de O.J., connecting him directamente. Además, fibras, de pelo, DNA de O.J., encontrado en gorro, tejido azul oscuro, dejado en Bundy, cerca de los cuerpos. Fibras de la Bronco, encontradas en los guantes. Fibras de los guantes, encontradas en la Bronco, en Bundy. Todo interconectado. Todo señalando a O.J. Y había más. Huellas de zapato, en Bundy, en la sangre. Pisadas. Bruno Magli. Marca italiana. Zapatos caros. Talla 12. La talla de O.J. Muy raros. Solo 300 pares vendidos en Estados Unidos. O.J. negó tener zapatos Bruno Magli. Nunca los usaría. Demasiado feos según él. Pero fotografías surgieron. Después del juicio, de O.J., en evento deportivo, usando exactamente esos zapatos. Bruno Magli. Idénticos a huellas en escena. Pero en el juicio, Fiscalía no tenía esas fotos. Aún. Así que evidencia de zapatos fue menos convincente de lo que podría haber sido. El timeline también cuadraba perfectamente. Nicole y Ron asesinados alrededor de 10:15, 10:30 p.m. Vecino escuchó ladridos de perro. 10:15. Otro vecino encontró cuerpos, después de medianoche. Pero perro estaba ladrando desde 10:15 aproximadamente. Alan Park, el limousine driver, llegó a Rockingham a recoger a O.J. a las 10:45 p.m. para llevarlo al LAX, aeropuerto, para vuelo a Chicago, a las 11:45 p.m. Park llegó temprano. Para asegurar que O.J. estuviera listo, tocó timbre, varias veces, entre 10:45 y 10:55. Nadie respondió. Park estaba preocupado. Llamó a su jefe. Dijo que O.J. no respondía. Esperó, mirando la casa, oscura, quieta, y la Bronco blanca. No estaba, no en entrada, no en la calle. Park lo notó, porque sabía que O.J. tenía Bronco blanca, pero no estaba ahí. Luego, a las 10:54, 10:55, Park vio algo, una figura, grande, vestida de oscuro, caminando rápido, desde detrás de la casa, hacia entrada principal, solo silueta, por la oscuridad, pero definitivamente alguien, grande, moviéndose con urgencia. Segundos después, las luces de la casa se encendieron, y O.J. respondió al intercom. Disculpa, estaba durmiendo, me quedé dormido, necesito unos minutos. Park esperó,
y cuando O.J. salió. A las 11:10, 11:15, tenía varias maletas. Park ayudó a cargarlas, y notó una bolsa, negra, pequeña, tipo gym bag. O.J. no dejó que Park la tocara. No, yo cargo esa, insistió. Y la metió él mismo, al trunk. Esa bolsa nunca fue encontrada, nunca recuperada. ¿Qué contenía? El arma del crimen probablemente, el cuchillo, la ropa ensangrentada, guantes, todo lo incriminatorio, dispuesto en algún lugar, entre Rockingham y aeropuerto, o en aeropuerto mismo, en basura. Nunca fue encontrado. Y la Bronco, ahora estaba en entrada, cuando Park y O.J. salieron, a las 11:11, 11:15. La Bronco que no estaba a las 10:45, ahora estaba ahí, implicando que O.J. había regresado. En la Bronco, entre 10:45 y 10:55. Exactamente cuando Park vio la figura, entrando a la casa. El timeline es perfecto. Bundy está a 5 minutos de Rockingham, en auto. O.J. pudo haber ido a Bundy, 10:15 aproximadamente. Asesinado a Nicole y Ron, regresado a Rockingham, 10:50. 10:55. Cambiado ropa, escondido evidencia, y estar listo para el aeropuerto, a las 11:15. Cuadra perfectamente, y eso es lo que Fiscalía argumentó, que sucedió. Exactamente así, pero el Dream Team tenía contranarrativa. Para cada pieza de evidencia, tenían explicación alternativa, o ataque, principalmente. Atacaron el proceso, la competencia de policía, y la integridad de investigación. Sugirieron que evidencia fue plantada, manipulada, contaminada, por policía corrupta, incompetente, racista, y su blanco principal fue detective Mark Fuhrman. El caso de la fiscalía parecía sólido. Evidencia masiva. Sangre de O.J. en la escena del crimen. En Bundy. Gotas de sangre en el camino. Sangre de Nicole y Ron en la Bronco de O.J. En el interior, en la consola, en el piso. Sangre de Nicole y Ron en calcetines encontrados en el cuarto de O.J. En Rockingham. El guante, ensangrentado, con DNA de Nicole, Ron y O.J. encontrado en Rockingham, que coincidía con guante en Bundy. El otro par, fibras de pelo, de O.J., encontradas en el gorro dejado en Bundy. Fibras de la Bronco, encontradas en los guantes. Todo conectado. Además testigos. Limousine driver que recogió a O.J. la noche de los asesinatos, para llevarlo al aeropuerto, para su vuelo a Chicago. El conductor testificó que llegó a Rockingham a las 10:45, para recoger a O.J. a las 11. Pero O.J. no respondía. Tocó el timbre. Nada. Esperó, preocupado. Luego, a las 11:04, vio figura grande, vestida de oscuro, entrando a la casa, por la parte trasera. Minutos después, O.J. respondió, diciendo que había estado durmiendo, que se había quedado dormido. El conductor también notó que la Bronco blanca no estaba cuando llegó, pero estaba ahí cuando salieron, a las 11:11, para ir al aeropuerto, implicando que O.J. había regresado recientemente. El timeline de la fiscalía era claro. Nicole y Ron fueron asesinados alrededor de las 10:15, 10:30. Bundy Drive estaba a 5 minutos de Rockingham. O.J. tuvo tiempo de matar a Nicole y Ron, regresar a casa, cambiarse, empacar, y estar listo cuando llegó el conductor. Cuadraba, perfecto, y había motivo, celos, obsesión, historial de violencia doméstica, todo documentado. Parecía caso abierto y cerrado. Pero el Dream Team tenía estrategia. No negar la evidencia directamente, sino sembrar duda, atacar el proceso, atacar la competencia de la policía, atacar el racismo. Y funcionó. El momento más dramático del juicio fue cuando Christopher Darden, el fiscal, pidió a O.J. que se probara los guantes. Los guantes encontrados en Bundy y Rockingham, ensangrentados, supuestamente usados por el asesino. Darden pensó que sería momento definitivo. O.J. se probaría los guantes, quedarían perfectos, el jurado vería, caso cerrado, pero fue desastre. O.J. se probó los guantes, luchando, haciendo muecas. Los guantes parecían pequeños, no le quedaban. O.J. mostró sus manos, con los guantes a medio poner. Too tight, dijo. Los guantes estaban hechos de cuero, y habían sido empapados en sangre, luego congelados como evidencia.
El cuero se había encogido. Además, OJ había dejado de tomar medicamento para artritis. Sus manos estaban hinchadas, y usó guantes de látex debajo, para no contaminar evidencia. Todo contribuyó a que parecieran pequeños. Pero el daño estaba hecho. Johnny Cochran, en su argumento final, usaría esa imagen, y pronunciaría frase que se volvería icónica. If it doesn't fit, you must acquit. Si no le queda, deben absolver. Pegajoso, memorable y efectivo. El jurado lo recordaría. Pero la estrategia más efectiva del Dream Team no fue sobre evidencia física, fue sobre racismo. Específicamente, sobre el detective Mark Fuhrman. Fuhrman era uno de los detectives que había investigado la escena, que había encontrado evidencia clave, incluyendo el guante en Rockingham, y el Dream Team lo convirtió en villano. Descubrieron que Fuhrman tenía historial de comentarios racistas. Había dado entrevistas, años antes, a una escritora, Laura Hart McKinney, que estaba investigando para un guión sobre policías de Los Ángeles. En esas entrevistas, grabadas, Fuhrman usó la palabra con N múltiples veces, 41 veces, hablando despectivamente sobre afroamericanos, sobre plantar evidencia, sobre brutalidad policial. Las grabaciones fueron devastadoras. En el juicio, Fuhrman había testificado, bajo juramento, que nunca había usado la palabra con N en los últimos 10 años. Cuando se presentaron las grabaciones, fue expuesto como mentiroso. Perjuro. Johnny Cochran usó esto brillantemente. Pintó a Fuhrman como racista corrupto, que había plantado evidencia, el guante en Rockingham, para incriminar a OJ, porque era negro, porque odiaba a negros, especialmente a negro rico casado con mujer blanca. No había evidencia real de que Fuhrman plantara nada, pero la duda fue sembrada, y con jurado mayoritariamente afroamericano, con desconfianza hacia policía de Los Ángeles, fue suficiente. El argumento final de Johnny Cochran fue masterclass, duró horas, habló de racismo, de injusticia, de cómo el sistema siempre ha sido contra afroamericanos, de cómo policías como Fuhrman no pueden ser confiados. Citó a Frederick Douglass, habló de la historia de opresión, y conectó todo con O.J., presentándolo no como asesino, sino como víctima, de sistema corrupto, de policía racista, que quería destruir a hombre negro exitoso. Fue emotivo, fue poderoso, y para muchos jurados, especialmente los afroamericanos, resonó. El 3 de octubre de 1995, después de 9 meses de juicio, después de 134 días de testimonio, después de 48 testigos de la fiscalía, 54 del Dream Team, el jurado deliberó, solo 4 horas, sorprendentemente rápido para caso tan complejo, y regresaron con veredicto. El mundo entero esperaba. 150 millones de personas sintonizaron, en vivo, para escuchar. Oficinas se detuvieron, escuelas, pusieron televisores, todo Estados Unidos paró, para ver el veredicto. Judge Ito leyó. En el caso del pueblo de California contra Orenthal James Simpson. Cargo 1. Asesinato en primer grado de Nicole Brown Simpson. Veredicto. No culpable. Cargo 2. Asesinato en primer grado de Ronald Lyle Goldman. Veredicto. No culpable. No culpable. De ambos cargos. O.J. Simpson era libre. La reacción fue inmediata y dividida. Completamente dividida. Por raza. Cámaras mostraron split screens. En casas afroamericanas. Celebración. Gritos de alegría. Abrazos. Victoria. Justicia finalmente para un hombre negro. En casas blancas. Shock. Incredulidad. Llanto. Injusticia. Asesino liberado. La división racial en Estados Unidos no podía ser más clara. Para muchos afroamericanos, el veredicto no era sobre si O.J. lo hizo. Era sobre golpear al sistema judicial, a la policía, que por décadas había oprimido a afroamericanos, que había arrestado injustamente, condenado injustamente, ejecutado injustamente, a miles de hombres negros. Finalmente, un hombre negro rico, con buenos abogados, había vencido al sistema, como el sistema había vencido a tantos negros, ojo por ojo. Para muchos blancos, el veredicto era miscarriage of justice, error judicial, evidencia abrumadora ignorada, asesino obvio liberado, por abogados astutos, por jurado que votó por raza, no por evidencia. Ambas perspectivas tenían algo de verdad, y mucho de sesgo.
Lo cierto es que la fiscalía cometió errores. Presentar los guantes fue error. Permitir que Fuhrman testificara sin prepararlo adecuadamente fue error. No anticipar la estrategia racial del Dream Team fue error. Pero también es cierto que la evidencia era abrumadora. DNA conectaba O.J. a la escena. Sangre, pelo, fibras, todo ahí. El timeline cuadraba. El motivo existía. La violencia doméstica documentada. Todo señalaba a O.J. Pero el jurado decidió que duda razonable existía. Por Fuhrman, por posibilidad de evidencia plantada, por desconfianza hacia policía, y bajo ley estadounidense, duda razonable significa absolución. O.J. caminó libre. Pero su pesadilla no terminó. Porque las familias de Nicole y Ron demandaron civilmente. En octubre de 1996, la familia de Ron Goldman y la familia Brown, familia de Nicole, presentaron demanda civil por muerte injusta. En juicio civil, el estándar de prueba es diferente. No es más allá de duda razonable. Es preponderancia de evidencia. Más probable que no. Más fácil de probar. Y no hay juicio por jurado en el mismo sentido. En este caso, hubo jurado, pero civil, con diferentes reglas. El juicio civil comenzó en 1996 y fue muy diferente del criminal. Esta vez, O.J. tuvo que testificar. En juicio criminal, había usado su derecho de quinta enmienda, de no autoincriminarse. No testificó, nunca subió al estrado, pero en juicio civil, no tenía esa protección de la misma manera, y tuvo que responder preguntas, bajo juramento, y fue desastroso para él. Se contradijo, mintió obviamente, sobre múltiples cosas. Los abogados de las familias lo destruyeron. Mostraron fotos de él usando guantes Aris y Sotoner, idénticos a los encontrados en la escena. O.J. había dicho que nunca había tenido guantes así. Las fotos probaban que mentía. Mostraron evidencia de su violencia, de su obsesión con Nicole, de sus amenazas. Todo lo que no había sido permitido completamente en juicio criminal, aquí fue mostrado completamente. Y el 4 de febrero de 1997, el jurado civil dictaminó: O.J. Simpson era responsable por las muertes de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman, no criminalmente culpable, porque ya había sido absuelto, y no puede ser juzgado dos veces, double jeopardy, pero civilmente responsable. Significaba que debía pagar daños. El jurado ordenó a O.J. pagar $33.5 millones a las familias, en daños compensatorios y punitivos. 33.5 millones. Pero O.J. no pagó. Declaró que no tenía dinero, que estaba quebrado, que había gastado todo en abogados, millones en el Dream Team, y movió sus activos a lugares donde no podían ser tocados. Florida, donde vivió después, tiene leyes que protegen residencia principal, no puede ser embargada. Así que O.J. compró mansión en Miami y vivió ahí. La familia Goldman intentó cobrar durante años, con poco éxito. Finalmente cobraron algo, pequeñas cantidades, vendiendo memorabilia de O.J., incautada por cortes, pero nunca los 33.5 millones completos. Y O.J. vivió relativamente cómodo, jugando golf, dando fiestas, apareciendo en clubes, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido declarado responsable de 2 asesinatos. Fue surreal. Y en 2006 hizo algo aún más surreal. Anunció que publicaría libro, titulado If I Did It, Si Lo Hice, subtitulado Confesiones del Asesino, escrito por Ghostwriter, pero supuestamente contando versión de O.J., de cómo habría cometido los asesinatos, si los hubiera cometido, que no los cometió, pero si los hubiera cometido, así, era grotesco, ofensivo, y generó indignación masiva. La editorial, Regan Books, parte de HarperCollins, propiedad de News Corporation de Rupert Murdoch, planeaba publicarlo, y Fox planeaba especial de TV, entrevista con O.J., hablando sobre el libro. Pero la reacción pública fue tan negativa, tan fuerte, que cancelaron todo. El libro no fue publicado, el especial no fue transmitido. O.J. no recibió el dinero prometido. Pero la familia Goldman no dejó pasar. Demandaron por derechos del libro, alegando que cualquier ganancia de O.J. debía ir a ellos, para pagar el juicio civil. Y ganaron. Un juez les otorgó derechos,
y en 2007, la familia Goldman publicó el libro, pero con cambio. El título era If I Did It, Confessions of the Killer. Con If en letras muy pequeñas y I Did It en letras enormes, para que pareciera I Did It, lo hice. Confesión. El libro vendió bien, curiosidad mórbida, gente queriendo leer lo que O.J. había escrito, y dentro, en capítulo hipotético, O.J. describía asesinatos, en detalle, hablando en tercera persona sobre Charlie, un amigo imaginario, que supuestamente estuvo ahí, y describe ir a Bundy, ver a Nicole con Ron, confrontarlos, Charlie, perdiendo control, golpeando, apuñalando, sangre por todos lados. Era descripción vívida, detallada, casi como si lo hubiera vivido, porque probablemente lo vivió. Para muchos, el libro era confesión disfrazada, O.J. admitiendo lo que hizo, pero en forma que no podía ser usada legalmente contra él, porque ya había sido absuelto criminalmente, y solo hablaba hipotéticamente. Fue extraño, perturbador, y reforzó creencia de millones, de que O.J. Simpson había asesinado a Nicole y Ron, y se había salido con la suya. Pero el karma, o la justicia, o simplemente la estupidez, eventualmente lo alcanzó. En 2007, O.J. cometió error catastrófico, que lo mandaría a prisión. Finalmente, en septiembre de 2007, O.J. estaba en Las Vegas, para boda de amigo, y decidió hacer algo increíblemente estúpido: recuperar memorabilia suya, que estaba siendo vendida por dealers de deportes, memorabilia que O.J. alegaba le había sido robada, jerseys, fotos, trofeos, todo de su carrera de fútbol, valía dinero, mucho dinero, y estaba siendo vendida, y O.J. quería recuperarla, pero en vez de ir legalmente, demandar, usar abogados, decidió hacer justicia por su mano. Reunió grupo de amigos, 6 hombres, algunos armados, con pistolas, y fueron a habitación de hotel, Palace Station Hotel, donde los dealers tenían la memorabilia, para mostrarla, para venderla. O.J. y su grupo irrumpieron, gritando, amenazando, «Nadie salga de este cuarto», apuntando con armas, y tomaron la memorabilia, cajas llenas, y salieron, pensando que habían recuperado su propiedad, pero alguien grabó audio de todo el incidente, y lo vendió a medios. TMZ lo publicó, y era devastador. Voz de O.J. claramente audible, gritando, demandando, amenazando. Los dealers llamaron a policía, y O.J. fue arrestado, acusado de robo a mano armada, secuestro, asalto con arma mortal, conspiración, 12 cargos en total, algunos felonías graves, con sentencias potenciales de décadas. O.J. insistió que solo estaba recuperando su propiedad, que no había armas, que no había amenazas, pero evidencia decía lo contrario: audio, testimonios, armas recuperadas. Y en octubre de 2008, O.J. fue juzgado. En Las Vegas, el juicio duró semanas, y el 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después de su absolución en el juicio por asesinato, el jurado dictaminó culpable de todos los 12 cargos. O.J. Simpson, que había escapado condena por asesinato, fue condenado por robo. En diciembre de 2008, fue sentenciado a 33 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 9 años. 33 años. El mismo número que los 33.5 millones del juicio civil. Coincidencia o karma. Pero O.J. finalmente iba a prisión. Fue enviado a Lovelock Correctional Center, en Nevada, prisión de mediana seguridad, en medio del desierto, y ahí pasó 9 años, de 2008 a 2017, trabajando en gimnasio de la prisión, jugando softball con otros prisioneros, manteniendo bajo perfil. Relativamente, en julio de 2017, tuvo audiencia de libertad condicional, transmitida en vivo. Millones vieron. O.J., ahora de 70 años, canoso, más gordo, pero aún O.J., sonriente, carismático, hablando con comisionados, diciendo que había sido buen prisionero, que había tomado clases, que se había rehabilitado, que solo quería volver con familia. Los comisionados votaron unánimemente. Aprobado. Libertad condicional otorgada. O.J. sería liberado en octubre de 2017.
después de 9 años en prisión, y fue liberado. Primero fue a Florida, brevemente. Luego se estableció en Las Vegas, donde vive desde entonces, en comunidad cerrada, jugando golf, posteando en Twitter ocasionalmente, videos suyos, hablando de deportes, de vida, como si fuera persona normal, como si no fuera responsable de 2 asesinatos, como si no hubiera pasado 9 años en prisión. Vivió así durante años, relativamente tranquilo, hasta que en febrero de 2024, anunció que tenía cáncer de próstata. Estaba recibiendo tratamiento, en Las Vegas, pero el cáncer era agresivo, y el 10 de abril de 2024, O.J. Simpson murió, a los 76 años, rodeado de familia. En Las Vegas, las reacciones fueron mixtas. Algunos lamentaron su muerte, recordando al gran jugador de fútbol, al atleta legendario. Otros celebraron, viendo justicia finalmente. Asesino muerto. Las familias de Nicole y Ron emitieron declaraciones, diciendo que justicia nunca fue hecha completamente. Que O.J. nunca admitió, nunca pidió perdón, nunca pagó realmente. Y tenían razón. O.J. Simpson vivió 76 años, pasó 9 en prisión, por robo, no por asesinato. Nunca fue condenado por los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman, aunque evidencia era abrumadora. Aunque fue declarado responsable civilmente, nunca pagó el precio completo, por la ley, o por la moral. Y esa es la tragedia, y la controversia, de O.J. Simpson, que sigue dividiendo opiniones, hasta hoy, meses después de su muerte. Y si quieres entender cómo el sistema judicial puede ser manipulado, cómo raza y dinero influyen en justicia, cómo alguien puede ser obviamente culpable pero legalmente inocente, suscríbete ahora porque estas historias muestran la realidad compleja del mundo. La historia de O.J. Simpson es estudio de caso, de muchas cosas, de cómo fama y dinero pueden comprar mejores abogados, mejores defensas, mejores resultados. O.J. gastó millones en el Dream Team, y funcionó. Lo absolvieron. Un acusado pobre, con defensor público, probablemente habría sido condenado, con la misma evidencia. Esa es realidad del sistema judicial estadounidense. No es igual para todos. Es sobre recursos. Es estudio de cómo raza importa, profundamente. En Estados Unidos, el jurado mayoritariamente afroamericano absolvió a O.J., parcialmente por evidencia, pero también parcialmente por desconfianza hacia policía, por historial de racismo, de injusticia, por sentir que finalmente un hombre negro con recursos podía vencer al sistema. Como el sistema había vencido a tantos sin recursos, es comprensible, pero también significa que justicia fue secundaria, a narrativa racial, a política, y eso es problemático. Es estudio de violencia doméstica, y cómo no era tomada seriamente. En 1989, O.J. golpeó a Nicole, fue arrestado, y recibió sentencia ridícula, servicios comunitarios, multa pequeña, nada significativo. Si hubiera sido castigado apropiadamente, si hubiera ido a prisión, si hubiera sido tratado como el abusador violento que era, quizás Nicole estaría viva, quizás Ron estaría vivo, pero el sistema falló, porque era celebridad, porque violencia doméstica no importaba tanto, especialmente contra mujer rica blanca por hombre rico negro. Era complicado racialmente, y fue ignorado, hasta que fue demasiado tarde, y es estudio de medios, de cómo juicio se convirtió en entretenimiento, en espectáculo. El juicio de O.J. fue primero de su tipo, completamente transmitido en vivo, cada día, durante meses, millones sintonizaban, como si fuera telenovela, analizando cada momento, cada testimonio. Court TV explotó en popularidad. Análisis legal se volvió género televisivo. Comentaristas legales se volvieron celebridades. Todo porque O.J. era famoso, era controversial, era fascinante. Y medios explotaron cada segundo, para ratings, para dinero, convirtiendo tragedia. 2 personas asesinadas. En entretenimiento, fue grotesco, pero efectivo, y cambió cómo casos de alto perfil son cubiertos, para siempre. Y es estudio de cómo alguien puede caer, completamente. O.J. Simpson era ídolo estadounidense. En 1994, todos lo conocían, lo respetaban, lo admiraban,
y en 1995 era el hombre más odiado de Estados Unidos, para mitad del país, su reputación destruida, su legado manchado, para siempre. No importa qué logró en fútbol, no importa cuántas yardas corrió, cuántos touchdowns anotó, cuántos récords rompió. Todo eso es secundario ahora, a asesino que se escapó. Ese es su legado, para mayoría. Y finalmente, es estudio de justicia incompleta, porque aunque O.J. fue absuelto criminalmente, aunque fue declarado responsable civilmente, aunque fue a prisión por robo, nunca hubo justicia completa. Para Nicole, para Ron, para sus familias, que vivieron décadas sabiendo que hombre que mató a sus seres queridos, caminaba libre, jugaba golf, vivía cómodamente, sin remordimiento, sin admisión, sin disculpa. Fred Goldman, padre de Ron, dedicó su vida, después de la muerte de su hijo, a perseguir a O.J., a cobrar juicio civil, a publicar If I Did It, a recordar al mundo que O.J. era asesino, que no debía ser olvidado, que justicia importa. Denise Brown, hermana de Nicole, hizo lo mismo, trabajó en causas de violencia doméstica, hablando públicamente sobre señales de abuso, sobre importancia de actuar, de proteger víctimas, usando muerte de su hermana como lección, como advertencia, como llamado a acción. Ambas familias vivieron con dolor durante 30 años, hasta muerte de O.J. en 2024, e incluso entonces, dolor no desaparece, porque sus seres queridos siguen muertos, y O.J. nunca admitió, nunca pagó realmente, nunca enfrentó consecuencias completas. La pregunta que muchos hacen es simple: ¿lo hizo? ¿O.J. Simpson asesinó a Nicole Brown Simpson y Ron Goldman? La respuesta, basada en evidencia, es casi ciertamente sí. La evidencia física es abrumadora. DNA, sangre en múltiples lugares, conectando O.J. a escena, guante coincidente, fibras, pelo, timeline que cuadra perfectamente, motivo claro, historial de violencia, de amenazas, de obsesión, comportamiento después, huyendo en bronco, con efectivo, pasaporte, barba falsa, pistola, carta suicida, todo conducta de culpable, no de inocente, testimonio en juicio civil, lleno de contradicciones, de mentiras obvias. If I Did It, descripción detallada, casi confesión, todo señala a O.J. como asesino. La única razón de dudar es veredicto de jurado en 1995, que lo declaró no culpable, pero veredictos de jurados no determinan verdad, determinan culpabilidad legal, bajo estándar específico, más allá de duda razonable, y ese jurado, en ese momento, en ese contexto, con esa estrategia de defensa, decidió que había duda suficiente para absolver. Pero duda razonable no significa inocencia, significa que Fiscalía no probó caso, más allá de toda duda, para ese jurado específico. Otro jurado, en otro contexto, probablemente habría condenado, con misma evidencia. Así que legalmente, O.J. Simpson es inocente. Nunca fue condenado criminalmente. No puede ser juzgado de nuevo, pero prácticamente, moralmente, basado en evidencia, casi ciertamente mató a Nicole Brown Simpson y Ron Goldman, y vivió con eso, durante 30 años, negándolo, mintiendo, actuando como víctima, de sistema injusto, de conspiración policial, de racismo, cuando en realidad era perpetrador, de violencia doméstica durante años, y eventualmente, de asesinato doble, brutal, sangriento, lleno de rabia. Esa es verdad que evidencia muestra, aunque sistema legal dijo otra cosa. Y esa disconancia entre lo que evidencia muestra y lo que veredicto dijo es lo que hace caso de O.J. Simpson tan fascinante, tan frustrante, tan controversial, 3 décadas después. Y es por qué su muerte, en 2024, generó tanto interés, tanta conversación, tanto debate. Porque O.J. Simpson nunca dejó de ser controversial, nunca dejó de dividir opiniones, nunca dejó de generar preguntas sobre justicia, sobre raza, sobre fama, sobre dinero, sobre cómo sistema funciona o no funciona. Y su legado no es solo como jugador de fútbol, aunque fue grande, no es solo como celebridad, aunque fue famoso, es como símbolo de todo lo complejo, lo roto, lo injusto, en sistema judicial estadounidense, en sociedad estadounidense,
en cómo raza, dinero, fama, poder, influyen, en todo, y cómo a veces, las personas más culpables, escapan justicia, mientras inocentes, especialmente pobres, especialmente negros, van a prisión, por crímenes que no cometieron, o por crímenes menores, mientras O.J. Simpson, probable doble asesino, caminó libre, durante 22 años, antes de ir a prisión, por robo, no por asesinato. Esa ironía, esa injusticia, es legado real de O.J. Simpson, no sus touchdowns, no sus yardas, no su trofeo Heisman, sino el recordatorio de que justicia, en Estados Unidos y en muchos lugares, no es ciega, ve color de piel, ve tamaño de cuenta bancaria, ve nivel de fama, y trata a personas diferente, basado en esos factores. Y a veces, los culpables escapan, mientras inocentes sufren. Esa es la lección de O.J. Simpson, esa es su historia, de gloria, de caída, de crimen, de juicio, de absolución, de condena, de prisión, de libertad, y finalmente, de muerte, sin nunca admitir, sin nunca disculparse, sin nunca pagar completamente, por lo que hizo, o muy probablemente hizo. Esa es la tragedia, de Nicole Brown Simpson, de Ron Goldman, de sus familias, que merecían mejor, que merecían justicia, y nunca la tuvieron, completamente, y es por eso que esta historia importa, décadas después, porque no es solo sobre O.J., es sobre sistema, sobre nosotros, sobre qué valoramos, qué toleramos, qué permitimos, y qué necesitamos cambiar, para que tragedias como esta no se repitan, para que abusadores sean castigados, antes de que maten, para que evidencia importe, más que narrativa, para que justicia sea realmente ciega, realmente justa, para todos, ricos y pobres, famosos y desconocidos, blancos y negros, todos. Esa es la esperanza y el desafío que la historia de O.J. Simpson nos deja.